Cuando existe una mentira, el que conociéndola y pudiendo hablar de ello guarda silencio, se hace en alguna medida cómplice de tal mentira. Partiendo de este principio, me veo en la obligación de exponer brevemente la verdad sobre el tema ¿quién nos dio la Biblia? ¿La Iglesia viene de la Biblia o la Biblia viene de la Iglesia? ¿Quién formó el canon de las Sagradas Escrituras? ¿Lo formó la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica, quien tiene en sus manos, por así decirlo, el monopolio de la salvación de las almas, argumenta que fue la Iglesia la que también formó el canon de la Biblia y la entregó al pueblo como la palabra de Dios. Partiendo de ese reclamo, es que también se adjudica a sí misma el monopolio de la interpretación bíblica, manteniéndose firme en su certeza de ser depositaria exclusiva de la verdad religiosa, de hallarse respaldada por inspiración y asistencia divinas en sus decisiones, y por eso toda doctrina religiosa discrepante con las suyas la considera necesariamente errónea. La verdad es completamente diferente y es fácil demostrar cuál es el proceso por el cual los libros de la Biblia fueron juntados, y que no fue la Iglesia Católica Romana la que reconoció su carácter de libros sagrados. En relación a la primera parte de la Biblia, conocida como el Antiguo Testamento, podemos decir que desde su mismo comienzo fue tenida por el pueblo judío como la voluntad revelada de Dios y por lo tanto como algo que comprometía y obligaba al pueblo. Esto ocurría cuando la existencia de la Iglesia cristiana ni siquiera se presagiaba. Los dichos de Dios eran tenidos en la más alta estima por el pueblo judío, y esta actitud hacia las Escrituras pasó en la forma más natural a la Iglesia primitiva. La Iglesia sencillamente aceptó el canon que los judíos ya habían cerrado en los tiempos del período intertestamentario y que volvieron a ratificar en una reunión de los judíos en Jamia en el año 90 después de Cristo. Ahí ratificaron que los libros inspirados eran sólo los 39 que aparecen en la versión Reina Valera. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, dice que el pueblo judío solo acepta 22 libros en su canon, los cuales son equivalentes exactamente a los 39 de las Biblias usadas por los evangélicos. La razón de que su número no sea igual es porque en el canon judío hay varios libros unidos. Ni la Iglesia Católica ni ninguna otra iglesia se puede adjudicar el derecho de formar un canon del Antiguo Testamento. Simplemente tenemos que aceptar que de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9:4. Si alguna vez alguien tuvo el derecho de formar el canon del Antiguo Testamento, fue el pueblo judío. Jesucristo mismo enseñó que eran los judíos a quienes Dios había confiado las Escrituras y su mensaje. A la mujer samaritana el Señor Jesucristo le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero haciendo a un lado estas tremendas declaraciones, la Iglesia Católica Romana se tomó la libertad de canonizar otros libros conocidos como deuterocanónicos, que quiere decir el segundo canon. Esto ocurrió en el Concilio de Trento. Esto es 1500 años después de haber sido escritos. El motivo por el cual lo hicieron fue una reacción en contra de la Reforma protestante y llevado a cabo bajo circunstancias altamente sospechosas. Hay muchas otras razones válidas por las cuales los libros deuterocanónicos no tienen que formar parte del Antiguo Testamento, entre las cuales, por la escasez de espacio, solamente quiero citar la de mayor peso, y es que ni Jesús ni sus apóstoles citaron otros libros para apoyar doctrinas ni para enseñar cuál era la voluntad de Dios.
En cambio, sí citan del resto de los libros reconocidos como parte del canon judío. ¿Qué ahora del Nuevo Testamento? ¿Formó la Iglesia Católica el canon del Nuevo Testamento? Los documentos del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo y cuando empezaron a circular dentro de las iglesias locales ya eran aceptadas como palabra de Dios y por lo tanto se ponían a la par del Antiguo Testamento, como precisamente hace Pedro, poniendo los escritos de Pablo a la altura de las otras escrituras, como puede leerse en 2 Pedro 3, versículos 15 y 16. Pablo mismo era consciente de que lo que escribía las iglesias era la palabra de Dios, como puede verse en 1 Tesalonicenses 2.13 y 1 Corintios 14.37. Por la razón de que habían otros escritos a los cuales algunos atribuían inspiración divina, la comunidad cristiana comenzó un cernido por medio del cual la escritura válida fue separada de la literatura cristiana en general, como tomando en cuenta la paternidad literaria apostólica, la aceptación por las iglesias y la correspondencia de doctrina con la que la iglesia ya poseía. Podemos decir con toda seguridad que desde épocas tan tempranas como por ejemplo el año 56 después de Cristo, que fue el año en el cual escribió Pablo la carta a los Gálatas, las iglesias ya tenían en su mente la doctrina definida y podrían fácilmente separar lo verdadero de lo falso, de modo que Pablo les pudo decir: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. La comunidad cristiana, pues, era capaz de separar la verdad de la mentira antes de que el Vaticano existiera. Como conclusión a esta breve pero seria reflexión, podemos decir que si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, es lógico que es Dios quien determinó el canon. Los seres humanos solamente lo descubrieron. Fue Dios quien reguló el canon. Los seres humanos solamente lo reconocieron. De otra manera, no sería tan seria y fatal la advertencia con la que se cierra la revelación de Dios. Si alguno añadiere a estas palabras o a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Apocalipsis 22, 18 y 19.